Muy bien, abra su Biblia. El tema que hoy estaremos terminando es más cerca de Biden que de Dios. Si usted estuvo en la mañana, ya sabe a lo que me refiero. Más cerca de Biden que de Dios. Y ahorita usted estará entendiendo un poco de ello, pero quiero que abra la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 34. También aquellos que nos estarán escuchando en YouTube, también mandamos saludos. Le invitamos para que haga like el canal. Aplique también ahí la campanilla para que usted pueda recibir los sermones o las notificaciones de ese canal ahí. Mensajes y no masajes. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Póngase de pie en reverencia a ella. Y dice la palabra, todos juntos. Bueno, lo que pasa es que la mía no es 60. Esta es palabra de Dios para todos. Pero fíjese lo que dice. Usted léalo en su versión, yo la leo en esta versión. Dice así: la justicia hace grande a una nación, pero el pecado le causa vergüenza. Padre Celestial, rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Habla a través de mis labios. Prepara cada corazón, cada mente, Señor, para recibir de tu palabra de una manera objetiva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Hoy en estos días, como usted personalmente ha visto, estamos viviendo en un mundo donde nadie quiere ofender a nadie. ¿No es así? No quieren lastimar los sentimientos de nadie. El gobierno no quiere ofender al mundo, pero no le importa ofender a Dios. Amén. Y es lo que estamos viendo en todo lugar. Que, por ejemplo, el pastor que oró en esa inauguración, gracias a Dios, que en primer lugar era cristiano, pero con ciertas creencias raras. Al terminar él su oración, no terminó en el nombre de Jesús, sino que su frase fue: en el fuerte nombre de nuestra fe colectiva, amén. Esa fue como él terminó su oración. Normalmente, como cristianos, ¿cómo es que nosotros terminamos la oración? En el nombre de Jesús. Y dijo Jesús: si tú lo pides en mi nombre, dice, yo lo haré. Entonces es un mandato de parte de nuestro Señor terminarlo en el nombre de Jesús. Y quiero que escuche esto: no pedimos al Padre en nombre de nuestra fe. ¿Sí escuchó eso? No pedimos al Padre en nombre de nuestra fe, lo pedimos en el nombre de Jesús. La fe es el medio, pero el objeto es Jesús. Él es el mero mero. Él es la razón de nuestra oración. Él es la razón de por qué oramos también. Amén. Porque es el que intercede por nosotros. La fe no puede interceder por mí, pero es el medio que yo me conecto con Dios para hablar con Dios. Así que la fe no tiene valor sin Jesús. Amén. La fe no tiene valor sin Jesús. Eso yo lo llamo el cristianismo progresista. Y usted dirá, ¿qué es eso de progresista? Bueno, que no importa a quién ores, tú ora, no, tú nomás ten fe. Eso es lo que se está viendo hoy en estos días, que el aborto no es pecado, que el homosexualismo no es pecado, y que otras cosas y que no es pecado conforme al criterio de cada persona. Pero eso, vemos a lo que estamos viendo hoy en estos días, no quieren ellos ofender a la gente, pero no les importa ofender a Dios. ¿No es así? Así que por esto está de moda, en lo que estamos viendo en estos días, protestar contra toda ley moral. Es lo que está haciendo la gente ahora. ¿No me gustó algo? Yo voy a protestar. La gente quiere libertad para vivir como se le antoje y como le dé la gana. Quiere que todas las cosas se favorezcan a su punto de vista. Quieren hacer lo que quiere, que todo el mundo les acepte, y aparte que dicten leyes a favor de su inmoralidad sexual, sea cual sea. Antes, como dijimos en la mañana, la gente a oscuras o a escondidas, de perdido por vergüenza, cometían tal pecado, pero ahora no, queremos que nos amparen, nos hagan ley para que nos defiendan. Señal de que estamos en los últimos días. Amén. Así que, y les ha caído a este tipo de personas este tipo de gobierno que ha entrado ahora, como dicen, como anillo al dedo. ¿No es así? Así que, porque ahora bajo un gobierno que estará apoyando sus políticas pro aborto, políticas pro ideología de género,
políticas pro-socialistas, pro-mundial, pro-islamistas, pro-comunismo, pro-liberal. Eso es lo que ellos están creyendo, que va en contra de la palabra de nuestro Dios. Y fíjese nomás, como mencionamos, teniendo el poder de la presidencia, teniendo el poder del Senado y el Congreso, oiga, eso me asusta. Eso es peligroso. Así que yo creo que cuando los fundadores de este país hicieron este gobierno y esas ramas, fue con el fin de que hubiera justicia, de que hubiera equidad en cada gobierno, que si uno subía mucho poder, el otro era no, tranquilo, y se anivelaba. Y todo se hacía justamente. Pero tristemente no está pasando ello, sino que todo se está yendo hacia el izquierdismo, tristemente. ¿Qué significa eso? Que van en contra de la palabra de nuestro Dios y que ellos tienen el poder legal para crear leyes, aplicar leyes y obligar a quien quieran. Tienes que hacerlo y si no te multamos o te echamos a la cárcel. Oiga, eso es peligroso, ¿no cree usted? Así que hay que estar orando por nuestra nación. ¿Sabe qué significa todo ello? Que vamos camino al socialismo y vamos camino al comunismo. Que si tienen el poder de callar al presidente, pueden callar a cualquiera. ¿No es así? Es que el presidente es, ¿cómo le llaman? Es un dictador. Ve a los dictadores de otras naciones. No los silencian. Son los dictadores quienes silencian a las redes sociales. Amén. No las redes sociales al presidente. Es una clara señal de que no lo fue. Pero bueno, entendemos su agenda. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Donald Trump en la historia, a lo que vemos cuando él inició, en un sentido fue un playboy. ¿Sí o no? Fue lo que todos estuvo escuchando por todos lados, e impío, pero sabe que Dios lo usó y lo transformó para su gloria y para cumplir su llamado y su propósito en esa posición de la nación más poderosa del mundo. Y gracias a Dios que Dios lo puso ahí. ¿Y cometió errores? Sí, pero ¿sabe qué? Sus aciertos pesaron más que sus errores. Eso fue lo que yo pude aprender de él en estos últimos años. Entró como quien dice un pagano en la Casa Blanca, pero ahora sale de ahí cumpliendo con los planes de nuestro Dios, firmando planes históricos, como quien dice, ¿cómo se llaman los pactos que hacen con otras naciones? Esos fueron históricos y defendió los derechos de los cristianos. Pudimos ver también que durante 4 años de presidencia se opuso directamente y rotundamente, por ejemplo, a los globalistas. Parte también ciertas organizaciones de lobbies o políticos, abortistas, socialistas, feministas, LGBT y además el progresismo. Él no estuvo a favor de ello, lo cual la palabra va de acuerdo con ello. Y con esas leyes que él pasó, eso es suficiente para que nosotros como cristianos estuviéramos felices. Así que sí, ¿sabe qué? Otra cosa que aprendí de esto, fue el único político que si usted estudia la historia, que no tuvo un puesto político anteriormente al ser político. ¿Qué significa eso? Que fue un presidente objetivo, que no fue manejado por la política, que no conocía el juego de la política, que él vino, ¿qué es lo que debo hacer? Tienes que hacer América grande. Órale, vamos a hacerlo. No siguió el juego de los demás. ¿No es así? Por esa razón no lo quisieron. Por esa razón, como que dice, ¡ush! Le dieron una patada. Tú no vas conforme a nuestra regla. No vas conforme a nuestro juego. Así que no te queremos. Por eso desde un principio hasta su 4º año, pelea tras pelea y lucha tras lucha. Entonces, Trump entró mal y salió bien. Y esperamos que así como este presidente está entrando mal, salga bien al final, Dios quiera, y oremos por él, porque necesitamos un presidente que esté detrás del corazón de Dios. Amén. ¿Puede usted estar orando por eso? ¿Estar orando por un presidente que esté conforme al corazón de Dios? Creo que es muy importante y oremos por él para que él pueda ser un títere en las manos de Dios y no en la política. ¿Verdad? Está representando a la nación más grande y más poderosa del mundo. Así que oremos por él para que el Señor sea con él, obrando y usándole de una manera que pueda amparar nuevamente a la iglesia del Señor. Ahora hemos visto que la nación
no está tan bien como quisiera uno, ¿verdad? Pero bueno, damos gracias a Dios. Ahora, primero, de lo que vimos hoy en esta mañana, cuando honras más al hombre que a Dios. Cuando tú te pones al lado de un hombre, tú estás honrando más a un hombre que a Dios. Segundo lugar, cuando honras más a la cultura que la palabra de Dios. Fue lo que vimos en la mañana. Y hoy estaremos viendo cuando honras más un deseo que la vida del ser humano. Es lo que estaremos terminando hoy, cuando honras más un deseo que la vida del ser humano. Quiero que vaya a Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Si lo tiene, léalo conmigo. Salmo 139, versículo 16. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, mi embrión, ¿qué dice? Vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. A mí me gustó esto que este hombre escribió. Pablo Marx, profesor de psicología en la Ciudad de México hace unos años atrás, tratando, porque se legalizó el aborto, y le preguntan ciertas preguntas a él. Pero ¿sabe cuál fue su respuesta? Dice él, el aborto es la matanza más grande de todos los tiempos. Es la tercera guerra mundial declarada contra los inocentes que aún no han nacido. Y sigue diciendo, es la mayor destrucción de la vida registrada durante los últimos 200 años de la humanidad. Esa es la realidad. ¿Sabía usted que han muerto más personas por el aborto que por el COVID? ¿Sí o no? Tanto que nos protegemos del COVID, ¿no es así? Y que la distancia y que el spray, y que lávate las manos, está bien. Pero estamos amenazando la vida de muchos bebés y muchos seres humanos también. ¿Y sabe qué? El aborto no resuelve ningún problema. Sí, se lo resuelve esa jovencita o aquella mujer. No resuelve ningún problema. Al contrario, causa más males en la vida de esa persona. La eutanasia, el asesinato, destrucción del matrimonio, la vida familiar, prostitución, fornicación y un alto número de muertes de parte de ciertas madres. Tristemente, está causando más daño, tristemente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una muchacha, puede ser una, puede ser dos, no lo sabemos, que cae en cierto pecado y para que no se le descubra, ¿qué es lo que hacen? Tengo que abortar, no quiero que mis papás, no quiero que nadie se dé cuenta que estoy embarazada. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan el aborto, tristemente. Sea legal o ilegal, lo buscan de una manera y así ocultar esa infidelidad o evitar la llegada tal vez es que es un hijo no deseado. Él no tiene la culpa de tus acciones. Él no tiene la culpa de tus deseos. Él no tiene la culpa de que tú te andes metiendo con alguien que no debes, porque no lo estás haciendo de una manera correcta. Cuando Dios pone una ley, no fornicarás, no adulterarás, ¿qué dice Dios? Te estoy protegiendo. Y estoy protegiendo la vida de ciertas personas también que son los niños. Y una de las órdenes ejecutivas del presidente es, ¿sabe cuál es? Es de ese tequio de pancakes que tenía ahí. ¿Sabe cuál era una de ellas? El aborto. Trump dijo, no aborto más y no voy a apoyar estas agencias para que haya más aborto, que dijo él, no, yo lo voy a rehacer. Y quiero que se quite, va a haber aborto y vamos a financiar con sus taxas, para que sepa. ¿Qué tal? Estamos contribuyendo indirectamente en el asesinato de muchos niños. Nos guste o no, esa es la realidad. Y digo yo, ¿dónde están esos cristianos pietistas que dicen, no debemos de juntar el gobierno con la iglesia? Están las consecuencias. Ahí están las consecuencias y yo creo que tal vez sí, no la iglesia con el Estado, pero yo creo que la política y la religión en cierta manera tiene que ser influencia ahí en ese lugar de autoridad en nuestro país. Tienen que ir de la mano, porque yo creo que cuando sacamos a Dios
¿Cuándo sacamos a Dios de las leyes, de las constituciones y las políticas? Escuche, el infierno gobierna y los impíos con él. Y es lo que está pasando hoy en estos días, tristemente. Y los justos al final sufren. Y oren por esto y oren por lo otro. ¿Y sabe qué? Él va a usar nuestro dinero de nuestras taxas para financiar el aborto en todo el mundo. Todo ese billete ahí va para eso, tristemente. Y además ha nominado a transexuales para ejercer ciertos cargos públicos en el gobierno de transporte, de médico y otras cosas que a consecuencia de eso, creo que aquí está Noy, puede decir que les ha afectado ya, subieron ciertos cobros en algunas medicinas, sobre todo creo que de insulina, ¿verdad que sí? Y otras cosas, ¿verdad? Que va a afectarles a unos y a otros, aún aquí el muro también con otras personas y otras cosas, pero bueno, pero la persona, el grupo que billete va a recibir en esto del aborto es Planned Parenthood. Es una fundación realmente que el diablo está detrás de ello y está matando a muchos bebés. Ahora que dijeron, no, Trump, vamos a quitar esta ley de Trump y vamos a reinstituirla otra vez, tristemente a nivel mundial. Todo esto apenas, ¿qué fue el miércoles que entró? Ya hemos visto muchas decisiones que han afectado para mal, pensando en los cristianos, aparte del trabajo y otras cosas, es otro asunto, pero yo estoy hablando de las cosas espirituales. Pues nosotros ahora tenemos que estar orando bastante por nuestro país. Y hemos estado todos los días a las 9 orando y que ciertos días tenemos ayuno y oración. Pero hay que hacerlo más, hermanos. Es otro motivo más para estar orando como iglesia por esto, tristemente. ¿Y sabe qué es lo que significa esto? Que las agencias de adopción ya no pueden negar a las parejas LGBT la adopción de un niño. Ahí tienes que hacerlo. Y van a tener que hacerlo, si no, no les pagan tampoco. Y no podrán objetar. Ciudadanos de África también estaban lamentando estas decisiones. ¿Por qué? Porque Trump les estaba enviando dinero pro vida. ¿Y cómo cuidarse? Y ahora se acabó todo eso también. Todo esto por quedar bien con un grupo tan pequeño, como dijimos en la mañana, de 5% de la población nacional, por un grupito así, tomando decisiones que no son correctas. Porque un grupo tan pequeño tiene buen billete y tiene mucho dinero. Órale, ahí está, tristemente. Así que yo creo que entre todo esto, si usted se va a la Casa Blanca, contáctanos. Y usted le pone ahí qué es lo que quiere poner, ya no es Mr. o Miss, es them o no sé qué otra palabra tienen ahí rara, ¿verdad? Es que si no te identificas como hombre o mujer, pon tú esto. Trump no, dijo, eso no me gusta y es lo que es. Pero bueno, son cambios. Así que entre todo eso también cambios como que los transexuales también pueden ser parte del ejército de los Estados Unidos. Obama lo permitió, Trump lo quitó y ahora Biden lo ha aprobado otra vez. Y como dijimos en la mañana, también en los deportes, en los locker rooms, si el hombre es hombre y se cree mujer, va a estar con las mujeres ahí entre ellas también. O al baño, si se mete ahí con su hija al baño también, pues también tenga mucho cuidado. Pero ¿sabe qué? Como decía Calvino, cuando Dios quiere castigar una nación, le da gobernadores malvados. Y tal vez a lo mejor ya es el tiempo que Dios quiere castigar a esta nación, que realmente no se está sujetando a la palabra de nuestro Dios. Cuando honras más un deseo que la vida del ser humano, este es el tema que estamos hablando, ya sea el gobierno o sea una jovencita. Quiero que vaya a Éxodo 23, 26. Eso del aborto, pastor, son cosas de usted. ¿Dónde dice la palabra que las mujeres no deben de abortar? Bueno, Éxodo capítulo 23, vaya ahí. Éxodo 23, 26. ¿Lo tiene? Quiero que lo lea conmigo. Éxodo capítulo 23. Y si usted tiene un highlighter o un marcador, ¿verdad? Brillante, anótelo ese versículo porque a veces hay preguntas, ay, ¿dónde está? Y no lo encuentro. O si tiene unas notas, usted puede escribir ahí ese versículo. Éxodo 23, 26. ¿Lo tiene? Dice así. ¿Cómo empieza el versículo? No habrá mujer que aborte. Usted dirá, pero pastor, esta es la ley. Esto es el Antiguo Testamento. Es uno de los mandamientos de la ley. Váyase a Éxodo 20, hay otros también ahí. Dice, no matarás.
Entonces ahora podemos matar porque eso está en el pasado. No robarás, pues a ver, ¿qué puedo robar de aquí? ¿Qué me puedo llevar? A ver, ¿a quién quiere que maten aquí? ¿Acabo es del Antiguo Testamento? ¿Ahora estamos en una nueva ley? No, ¿qué dijo Jesús? Un mandamiento nuevo os doy. Dando a entender como, ya tienen un montón, les voy a agregar otro. No para ser salvos, sino para que vivan en santidad y se identifiquen como cristianos. Amén. Así que no habrá mujer que aborte, porque hay unos que piensan, pero pastor, eso es la ley. No, ¿ha cambiado la ley en qué forma? La única forma en que la ley ha cambiado es cómo nos acercamos a Dios. Eso es lo único que ha cambiado. Ya no tienes que hacer sacrificios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ve a Jesús y Él te da aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito que llevabas antes y que tapaba nada más. Nada más tapaba tu pecado, no lo quitaba. Pero ahora Cristo Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que ha cambiado de la ley al Nuevo Testamento ahora. Y esa es la realidad, de que podemos acercarnos a Dios sin sacrificio, simplemente por la sangre de Jesús. Y dice, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Me gustó lo que dijo R.C. Sproul. Dijo él, un cristiano es conocido no solo por lo que cree o afirma, sino también por lo que rechaza y niega. Nosotros como cristianos rechazamos el aborto. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Bueno, vamos a ver algo sobre esto. ¿Qué es lo que dice Dios? Que muchos versículos nos ayudan cómo ver o cómo realmente Dios ve la vida del ser humano, incluyendo la de un bebé no nacido. Y eso es lo bonito de nuestro Dios. En la tercera semana de ese bebé que es concebido en el vientre de la mujer, ¿sabe qué es lo que se está formando? Se está formando el cerebro, la médula espinal y su corazón, y todo lo que es de cardiovascular se está formando y empiezan el corazoncito ahí tan pequeñito, una cosa, un granito, como quien dice, pero es una vida humana lo que usted ve ahí. Fíjese lo que dice Job 21:14. La sociedad no lo ve como Dios lo ve. Dice Job 21:14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Como, Dios pide esto y pide lo otro y pide aquello. Nosotros vamos a hacer nuestras leyes. Órale, ahí están, ¿verdad? Una ocasión invitaron a una bruja a un programa radial, y le hicieron una pregunta que resaltó, oyes, ¿ustedes siguen sacrificando niños todavía o no? En ese día de las brujas, ¿sabe qué fue lo que respondió ella? Dice, no. ¿Sabe por qué razón? Porque con los abortos que las jovencitas están haciendo, con eso son suficientes. Se los entregan a Satanás, tristemente. ¿Sabía usted que a diario nacen 372.960 millones de personas? Y de esos 372 millones, ¿sabía usted que en 2019 hubo 42 millones de abortos? ¿No cree usted que es mucho? Triste, pero esa es la realidad. Mucho más fuerte que el coronavirus en realidad. Dice Mateo 19:14, dejad los niños venir a mí. ¿Y qué dice? Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tristemente, algunas mamás matan a sus bebés, pero gracias a Dios que esos bebés van al cielo. Gracias a Dios, dejen los niños venir a mí. Pero ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo es que Dios ve esto de estos bebés o estos niños? En primer lugar, Dios tiene dominio absoluto sobre la vida humana. Nosotros no tenemos el derecho. En toda la Escritura declara Dios que Él es el Señor y dueño del universo. No solamente del universo, sino de todos los seres humanos. Dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué está hablando ahí? Que el mundo y las personas que dice son de Dios, no son míos. Mis hijos no son míos, sus hijos no son suyos, son prestados. Que en cualquier momento dice Dios hasta aquí, es hasta aquí, tristemente. Así que Dios es nuestro creador, es nuestro dueño aún de nuestros cuerpos. Ninguno de nosotros vive como su amo. Yo no soy amo de mi vida. Y aparte de ello también ninguno de nosotros muere como su propio maestro. Es hasta que Dios dice hasta aquí y es hasta aquí. Dice en Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es de Dios y que no sois vuestros? Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Pero yo creo que el hombre está tomando el lugar de Dios. Como en el principio, hombre, con que Dios les ha dicho esto, no se crean. Pero en Samuel dice 2:6, Jehová mata y Él da vida. Él es el que tiene la autoridad, no nosotros. Porque Él es el dueño y Él puede hacer lo que Él quiera. También dice en el 5º mandamiento, no matarás. Cuando usted dice, voy a abortar a mi hijo o a mi hija, usted se está convirtiendo en un asesino o una asesina. Tal vez no ante el mundo, pero ante Dios, tú eres un asesino. ¿Por qué dice Él? No matarás. Y me gusta lo que dice Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Cada uno de nosotros tenemos un límite sobre la tierra y yo no soy nadie para decir, no, Señor, yo lo voy a matar antes. Yo no soy nadie, ni usted es nadie para hacer eso. Segundo, la Biblia enseña que la vida humana es distinta de los otros tipos de vida. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Nada del mundo Dios hizo a su imagen más que a nosotros. Una señal de que somos alguien especial. Dice la palabra que Él nos creó a su imagen, a imagen de Dios, nos creó. Así que fíjese lo interesante que ni aun el pecado original nos quitó esa imagen. Fue distorsionada en una manera, pero seguimos siendo imagen de Dios. Así que dele gracias a Dios. Así que, ¿sabe qué significa eso? Que somos seres humanos, human beings, seres humanos. No somos células unidas en un montón de carne, como algunos dicen. No somos células, somos somos un ser humano con conocimiento, con inteligencia, con razón y con decisión, que Dios nos llamó a la existencia. Y dice en Salmo 8:4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice Dios, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Imagínense el valor que Dios nos tiene. Él nos ama y valora nuestra vida. Así que yo creo que entre todo ello, tanto nos amó que murió por nosotros. Así que no somos cualquiera. Es que este nació por un accidente. No, nadie es un accidente. A los ojos de tu mamá o tu papá, si te han dicho eso, que no deben de haberlo dicho, es que ninguna persona es un accidente. Cada persona es un plan y un propósito de Dios. Amén, sea lo que sea. Así que Dios no hace basura. Así que ¿quiénes somos nosotros para ponerle fin a un ser humano que Dios me dio? Así que tercero, la Biblia enseña que los niños son una bendición. ¿Sus hijos no son una bendición? ¿Cuándo usted estuvo orando, Señor? Una cosa que nosotros pedimos siempre al Señor fue esto, cuando éramos novios, y cuando nos casamos, Señor, nunca permitas que tú me des un hijo o una hija que se vaya a ir al infierno. Esa es nuestra promesa, por favor, Señor, concédenos eso. Pero ¿sabe por qué? Porque nuestros hijos, estoy seguro que sus hijos también, son una bendición en su vida. Haga memoria, cuando usted se casó, ¿era feliz cuando recién se casó, sí o no? Entonces se me hace que no, porque ni un amén. Yo sí, hermano, yo fui feliz cuando me casé, gloria a Dios, y quisiera volver otra vez a ese tiempo, pero en parte no. ¿Sabe por qué? Porque nacieron mis hijos. No son los hijos perfectos, pero para mí, tremendo, hermano, es una bendición. Como el Duvalín, que no lo cambio por nada. Son una bendición para nuestra vida. Que cada rato los mando, ¿verdad? Y los regaño, pero oiga, qué bendición. No los cambio por nada. Y la palabra dice, fructificaos y multiplicaos. ¿No es así? Así que cuando la primera madre trajo al mundo al primer niño, dice en Génesis 4:1, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová. Si usted tuvo un hijo y que es un esto y es un lo otro y que no sé qué, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Si su hijo o su hija nació hombre o mujer, fue porque Dios lo decidió. Mira que si tú haces esto y si haces lo otro y te tomas esto, van a ser mujer o van a ser hombre. No, Señor, hagas lo que hagas, va a ser lo que Dios quiere que nazca. Él es el que tiene ese poder y Él es el que hace todo ese proceso. Y es un pecado interrumpir ese proceso. Es lo que nos dice nuestro Dios. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Fíjese nomás, herencia de Jehová. Es como si, tengo una herencia, ¿a quién se la vas a dar? A tus hijos. Imagínese, Dios dice, son herencia mía, yo te los estoy dando. Cuídalos. Imagínese.
Sí que toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte, debe de ser valorada, respetada y protegida delante de los ojos de Dios. Por eso somos pro vida. No somos pro aborto, somos pro vida. Si usted ve, ¿quién recuerda la historia de Lía? No Lía, Lía en la palabra. ¿Quién conoce esa historia? Es una historia muy bonita, usted debe de leerla, ¿verdad? Dice la palabra en Génesis 29:31, dice la palabra que Lía era menospreciada. Se burlaban de ella, le hacían bully. Señor, ¿por qué no me das un hijo? Mira esta, está teniendo bastantes hijos y yo ninguno, por favor, Señor. Tú no tienes hijos. ¿Sabe qué hizo Dios? Dice la palabra, y le dio hijos. Wow. Y concibió Lía y dio a luz un hijo. Por el hecho de ser menospreciada, vemos, Dios le concedió hijos. ¿Para qué? Para que no se burlaran de ella. Fíjese nomás el corazón de una mamá y el valor que tiene un hijo también para cambiar el corazón de Dios. Imagínese, Job capítulo 31, versículo 15 dice, el que en el vientre me hizo a mí, dice, ¿no lo hizo a él? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. ¿Quién? Dios. Él es quien dice, tú vas a nacer. Órale, ahí está. ¿Qué poder de Dios? También dice la palabra en Job 34:19. ¿Cuánto menos a aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? ¿Ve usted? Usted es una obra en la mano de Dios. Fue Dios quien le formó en el vientre de su mamá. Que si no salió un poquito narizón, orejón, chaparrito o alto, así Dios lo quiso. ¿Por qué? No lo sabemos, pero fue Dios quien nos hizo. Y si usted ve, me gustó lo que dijo Isaías capítulo 44, versículo 2, dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. ¿Quién nos forma a nosotros? Es Dios. Y dice también el 24, también lo mismo, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo. Imagínate. ¿Qué significa eso? Que a Dios le importa tu embarazo, que tienes que cuidar tu embarazo como madre y como mujer, y que Él tiene un plan y tiene un propósito para cada persona aún no nacida. Así que cuando Dios llamó a Jeremías, ¿qué fue lo que Él le dijo? Antes que tú nacieras, yo ya había pensado en ti. Antes de que tú fueras concebido, aún en tu mamá, dice, yo ya había pensado en ti. Dice en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, dice Dios. Dice, antes que te formase, imagínese. Entonces Dios tiene un plan. Imagínese usted interponerse a ese plan de Dios. ¿Qué tal si ese bebé va a ser el que va a encontrar el virus, la cura para el cáncer? ¿Qué tal si ese bebé era el que iba a encontrar la cura para COVID? Y usted ahí terminando la vida, un gran hombre en la nación. No lo sabemos. Se está interponiéndose en los planes de Dios. Cuarto, la Biblia enseña que el niño en el vientre es un niño verdaderamente humano. ¿Escuchó eso o no? Esos bebés que Dios pone en el vientre de la mujer son seres humanos. Es lo que dice la palabra. Una ocasión, un juicio duró hasta 3 años en la corte. Miren nomás, en todo ese lapso intervinieron como siempre, aparte de la miria, defensores, acusadores también y muchos tipos de organizaciones a favor y en contra de la vida humana. Y al final, cuando se está llevando a la corte, también se juntaron muchos pastores rogando y pidiendo, por favor, den sepelio, hagan un sepelio y que quede escrito en la corte. Pero muchas identidades también feministas exigían o quémenlos o a ver qué hacen con ellos. ¿Y sabe cuál era la frase de uno de ellos ahí? No son seres humanos, decían algunos líderes de estas mujeres. Y otros decían, no son otra cosa que tejidos biológicos no deseados. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Al final el juez dicta la sentencia. Quiero que se entierren sin ninguna ceremonia. Muchos se molestaron. Pero ¿sabe qué? El juicio se realizó en Los Ángeles, California. ¿De qué está hablando, pastor? Entre todo esto, 16,500, escuche esto, 16,500
niños, fetos, para que me entienda. Niños, miren nomás, los tenía él donde, en su casa, de mujeres que habían abortado, él los tomaba, se los llevaba a su casa y al final lo descubren. 16,500 fetos humanos que estuvo ahí en su casa, pero fíjese nomás, 16,500 que estuvo recogiendo en un lapso de un año, todo producto de abortos. Wow, oiga, qué maldad, ¿no cree usted? Qué triste. La persona tiene la misma identidad tanto como antes como después de su nacimiento. ¿De dónde usted saca eso, pastor? La palabra dice en Salmo 51:7, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Me concibió, no cuando dio a luz, cuando me concibió, dice ya, yo traía una naturaleza ahí dentro de ese arrocito, como quien dice, tan pequeño. Y dice en Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién está hablando ahí? Es como una persona. Y dice el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Y dice el 16, mi embrión vieron tus ojos. Embrión, que los saben, ¿verdad? Dice, esa cosita, ese embrión de parte de mi cuerpo, dice, imagínense ese embrión cuando está siendo formado, aquí está la cara de Dios, dice, mi embrión, dice, vieron tus ojos. Wow, Dios al tanto ahí como, va a ser así, va a ser asá, le voy a poner esto, y mi embrión dice, vieron tus ojos. Wow. Qué sabio es Dios, que el ser humano está a la vez tan finito y tan único que con un poquito todo se distorsiona, ¿sí o no? Tiene que haber un Dios soberano, un Dios inteligente detrás de todo esto. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, esto es lo interesante, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Miren nomás, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Es como si Dios tuviera un diario. Pues voy a ser el hermano Pepe. Su esposa va a ser Lolis. Sus hijos van a ser Joe, Ángel, Betty. Y Pepe va a hacer esto y Pepe va a hacer lo otro. Lo voy a hacer como el del tamaño de su mamá. Va a tener ojos cafeces. Va a medir tanto. ¿Y luego qué dice? Dice, cosas que fueron luego formadas. Entonces imagínense, aún de que Dios formara un ser humano dentro del vientre de su mamá, Dios ya, yo tengo algo escrito para cada persona aquí. Wow, y luego nosotros, no, yo no lo quiero. Por eso debe de cuidarse. Amén. Dice Pablo en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Wow. Lucas 1:41 también, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, que la viene a visitar, dice, la criatura, ¿cómo usted le dice? Criatura, quítate de ahí! ¿Sí o no? La criatura saltó en su vientre. También cuando María fue escogida por parte del Señor para traer a Jesús, dice el texto también, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, Lucas 1:31, y luego el ángel te informa, mira, van a ser un hijo. Pero los dos, tanto Juan el Bautista como a María, dice que has concebido hijo. ¿Y sabe qué es el punto de esto, lo interesante? Que esa palabra criatura o bebé o hijo en griego es la palabra brefos. Si usted busca esa palabra brefos, se identifica con personas que están en el vientre como Jesús y Juan el Bautista. Luego usted busca esa palabra también en otros ya nacidos. ¿Sabe cuál es la palabra? Brefos, antes de nacer. ¿Sabe? Cuando son niños chiquititos, cuando ya nacidos, ¿sabe cómo le dicen también? Brefos. ¿Qué está diciendo Dios? Estés fuera o dentro del vientre, ¿qué dice Dios? Eres un ser humano. Wow. Dicen, hombre, es un feto, no es un humano, es nomás un pedazo de carne. Pero se han hecho estudios científicos donde cuando están abortando, notan donde el bebé, ahora no sé cómo le harán, se dan cuenta que el bebé sufre y tiene dolor. ¿Qué significa eso? Que tiene razonamiento. Así que, ¿será correcto quitarle la vida a una persona inocente? Con estos días del COVID, de lo que está sucediendo,
Yo le pregunto a aquellos que apoyan el aborto y hago esta pregunta. ¿Qué se siente querer vivir y que un virus decida por ti? Ya el virus dijo, no, ya no vas a vivir, te moriste y vámonos. Ponte a pensar a la vida de un bebé, ahí inocente en el vientre de su madre, y que una mamá diga, ya no quiero que vivas, te voy a abortar y vámonos. ¿Es justo eso? No es justo, tristemente. Por eso Dios prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio, para que no cometas estos actos. Hoy en día las jovencitas que están haciendo quieren usar el aborto como un método anticonceptivo. No, compóngase, no ande de chiflada, no ande haciendo cosas que no debe, o cuídese. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Quinto, la Escritura en repetidas ocasiones condena la matanza de los inocentes. Pastor, yo soy el dueño y la dueña de mi cuerpo. Yo hago lo que yo quiera. Si es cierto, eres la dueña de tu cuerpo, pero no eres la dueña de tu bebé. Amén. Así que el dedo mismo de Dios escribe sobre piedra el mandamiento: no matarás. Y Cristo lo afirma en Mateo 19:8. Y también en Proverbios 6:16 dice que el Señor aborrece las manos de aquellos que derraman sangre inocente. Y dice la palabra en Apocalipsis también que los asesinos no pueden heredar el reino de los cielos. Lo acepten nada más o no, tú matas a un bebé, ante los ojos de Dios tú eres una asesina. Pero es que la ley dice esto y está aprobado y es legal. Aunque sea legal, dice Dios, tú eres asesina, yo te voy a castigar a ti. Eso es fuerte, ¿no cree usted? Y esa es la realidad. Sexto, la Biblia da valor y derechos a los bebitos que aún no han nacido. Pero esto no te lo dice la ley. Y quiero que vaya a Éxodo capítulo 21, porque Dios inspira a Moisés. Quiero que escribas esto. ¿Por qué? Porque él sabe el futuro y sabe lo que iba a pasar. Y en realidad, en los tiempos del Antiguo Testamento, la Biblia establece que el que mate a un bebé no nacido, ¿qué dice Dios? Tienes que pagar con tu vida. Para que usted vea el valor que Dios le da a un bebé. Dice Éxodo 21, 22 al 25. Dice, si algunos riñeren, que están peleando ahí, están discutiendo, fíjese, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, fíjese, pero sin haber muerte. Pues se le vino el bebé, pero no se murió, gracias a Dios. Que dice, como quiera, dice, van a ser penados, o sea, multados, conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Más, fíjese el 23, más si hubiere muerte, ¿de quién? Del bebé. Si hubiere muerte, entonces pagarás, ¿qué dice ahí? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Sabemos que esta ley como, me pegó yo también. Y Jesús dijo, no, ya no hagas eso, sino que ora mejor por él. Dice el Señor, porque ahora cambió esa regla en sí en ciertos versículos. Pero vemos aquí ahora que el Señor que está diciendo, el bebé es importante como la vida de la mamá. Así que tú matas a un bebé, tú también debes de morir. ¿Qué te está diciendo eso? Que tú no tienes ningún derecho de andar quitándole la vida a nadie. Eso es fuerte, ¿no cree usted? Dios resalta el valor de la vida, de la mamá y del hijo a tal punto, mira nomás, que tú lo hiciste, tú vas a morir. Yo entiendo ahorita que como mencionamos en la mañana de los homosexuales, que si un hombre se acuesta con otro hombre, dice la ley, ese hombre debe de morir. Y como dijimos, entonces Dios está promoviendo el asesinato contra esa persona. No te lo está diciendo que tú vayas y lo mates. Entonces a Dios le toca matarlo, pastor. Tal vez no, sino que con el mismo SIDA, con el sífilis y no sé con qué, solito se mata. Esa decisión debe de morir, como dice, ese hombre va a morir. ¿Cómo? ¿Quién sabe qué va a usar Dios? Así que en eso estamos con lo mismo delante de Dios. Y los responsables son multados conforme a lo que dice aquí la palabra, que un bebé no nacido, tú lo matas, es un crimen delante de Dios. Fíjese nomás, Job 10, 11 dice, Job capítulo 10, versículo 11 dice, me vestiste de piel y carne. ¿Ve usted? El alma de un ser humano, ¿sabía usted que, es que es un bebé, el almita está bien chiquitita? Es que ya es una persona de 30 años, su alma creció. No, ¿quién dijo eso?
Las almas son como los espíritus. Dice la palabra en Salmos que Él pone las almas en nosotros. Y dice aquí, me vestiste de piel y carne. ¿Por quién? Él está hablando aquí, Job. Mi alma, dice. ¿Cuál es su alma? Eso que usted está viendo y razonando, esa es su alma. El día que usted se muera, se le va a acabar este cuerpo. ¿Y qué dice Dios? Si usted no es cristiano, dice, yo te voy a preparar otro cuerpo preparado para que entres al infierno, para que el gusano y el fuego no te acaben, sino para que siempre por los siglos de los siglos vas a ser atormentado ahí. Pero si tú vas al cielo, también te voy a dar un cuerpo nuevo y hasta un nombre nuevo, dice Dios, y vas a estar con un cuerpo preparado para que tú entres al cielo, porque carne y sangre no entran allá, dice, pero vas a tener un cuerpo nuevo que vas a estar por la eternidad en el cielo. Así que es nada más un cuerpo que Dios te pone para cubrir tu alma. Por eso dice Pablo, el día que el Señor venga y que nos rapte para ir al cielo, me voy a encontrar desnudo y mi alma, ¿qué le va a pasar? Dice, no te preocupes. Vamos a tener una casa nueva allá, hablando de un edificio nuevo, un cuerpo nuevo. Dice, no te preocupes. En la transformación inmediatamente Dios te va a dar un cuerpo nuevo, así que no te preocupes. ¿Por qué? Nuestra alma, y es lo que dice aquí, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Mi alma, es lo que está diciendo aquí Job. Así que entre todo esto, los que promueven el aborto no te dicen los efectos psicológicos, los efectos emocionales o aún espirituales de esa mujer que aborta a los bebés. Así que necesita realmente buscar la dirección de nuestro Dios en todo ello. Es que no era un embarazo planeado, pastor. Pues ni modo, para ti no, pero para Dios sí. Así que yo creo que entre todo esto, hay mujeres desesperadas que, quedé embarazada, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir a abortar. No es justo. Y a consecuencia de un amorío por ahí, de una infidelidad o de una fornicación, al final, pues no quiero que me descubran, pues voy a abortar. Pero ¿sabe qué? A veces también el amante los obliga, mira, si no lo abortas, yo te dejo. Y, pues lo quiero mucho y pues tengo que abortar. Ya, mira, que no te preocupes, mira, quedó embarazada la muchacha, es la novia, y hoy no somos casados, ¿y qué vamos a hacer? Yo te pago el embarazo, mija, no te preocupes. ¿Y qué ha pasado con ese tipo de muchachas? De muchas veces paga el muchacho el aborto, ¿y qué pasa después? Ahí te guacho, ya me zafé, vámonos, next. Eso es lo triste de todo ello. Aparte, familiares avergonzados también, que vas a manchar nuestro nombre, sí que vale más que vayas y abortes y que no sé qué. Pero ¿sabe qué? Lo ven el aborto como una solución rápida. Pero delante de Dios no es así. Por eso nuestras decisiones son muy importantes. Pastor, si el embarazo es de una relación ilícita, ¿qué va a suceder? Aun cuando el embarazo en los tiempos bíblicos y la palabra de Dios era de una relación ilícita, la importancia y el valor de esa vida no era cuestionada, nunca fue cuestionada. Por ejemplo, si usted va y estudia la historia de Lot, en Génesis capítulo 19, ¿qué hicieron sus hijas? Oye, tal parece como que cayó fuego y no quedó nada. Nomás quedamos nosotras tres. Oye, sí, pero ¿cómo va a seguir la descendencia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Vamos a emborrachar a papá. Lo emborrachamos y nos acostamos con él. ¿Fue lo que hicieron estas locas? Se emborracharon. ¡Ay! Dale. Emborracharon al papá también y se acostaron con él y tuvieron hijos. Fue cuestionada aún, es incesto. Nunca fueron cuestionados la vida de esos bebés, no, tuvieron que nacer, los amaron y los cuidaron como si fueran como cualquier otro bebé. Pero pastor, ¿qué tal si es una relación adúltera? Ahí está Salomón, ahí está Betsabé también, estaba viendo ahí sentado, viendo la televisión, una muchacha bien guapa, bien bonita, desnuda, tráeme la muchacha esa, tráemela, me gusta. La trae, al final manda a matar al esposo, se queda con ella y a consecuencia por el embarazo. ¿Cómo le hago? Hazlo como que hace ver que se acostó él con ella cuando andaba en la guerra y es un montón de cosas que al final el prove Urías llevaba su propia sentencia de muerte dándosela al jefe de la guardia. Al final quiero que lo mate. Ponle la más recia de la batalla para que lo maten y así yo me quedo con él, yo quedo limpio. Y dijo Dios, no señor, que al final Dios lo castiga. Pero aún así, nunca se cuestionó la vida de ese bebé en 2 de Samuel, capítulo 11. En ninguno de esos casos, sea cualquiera el caso, nunca fue
visto ese bebé o esa bebé como algo indigno o algo que merecía el aborto porque fue de incesto o fue de adulterio. No, Señor, nunca, nunca. Los hijos, escuche esto, los hijos no tienen la culpa de las malas decisiones de nosotros. ¿Sí escuchó eso o no? Los hijos no tienen la culpa de las malas decisiones de los padres. Así que en base a lo que hemos visto en estos versículos, el embarazo para Dios y para los cristianos es de mucho valor y de mucho respeto. Pero pastor, me he dado cuenta de que yo he abortado, pastor, por esto y por lo otro, y yo no tenía ese conocimiento. Pide perdón a Dios, Dios te puede perdonar, te puede santificar, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él te perdona, sea lo que sea. Amén. Si fue un aborto natural o espontáneo o indirecto, inducido por el mismo cuerpo, es que yo no quería, pastor, pero esto pasó. Ya no se preocupe, el cuerpo es inteligente, Dios lo hizo de tal manera para aún cuidarse. Amén. Si la vida de la madre está en peligro, ¿debo de abortar? Una pregunta interesante. Fue lo que le dijeron a mi esposa cuando íbamos a tener a Gadiel. ¿Está en peligro, señora? Usted inmediatamente tiene que abortar. No le dijo bebé, le dijo otro nombre. Tristemente. Hicieron los exámenes y esto y el otro. Ustedes tienen que abortar rápidamente, así que vamos a hacer la... No, señor. Nosotros somos cristianos y no vamos a permitir eso. Lo que Dios quiere, eso va a pasar. Y al final... nace el bebé y muere. Gracias a Dios mi esposa siguió, pero nosotros queríamos sujetar, nosotros no vamos a abortar. Si Dios permite que el bebé solo salga o aborte, eso es asunto entre ella y Dios, ¿verdad? Nosotros no vamos a forzar algo que no debemos de hacer. Dios honró eso y gracias a Dios todo bien. Así que yo creo que entre todo esto, creo que el aborto no está justificado, aunque exista un cierto riesgo de la mamá. Yo sé que es un asunto muy difícil. A lo mejor usted, yo creo que dice, ay, no me convence eso, pastor. Usted ore a Dios. Dios le va a indicar qué es lo que usted deba de hacer. Dios nos indicó eso a nosotros. Nosotros nos fuimos por ese camino. Dios nos bendijo. Se llevó a Gadiel. Lo vamos a ver un día en el cielo, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Hicimos lo correcto y nuestra conciencia quedó tranquila. Si usted tiene que orar, Señor, dame sabiduría. ¿Qué debo de hacer en este caso? Dios le va a hablar. Él es el dueño de todo. Y Él habla con los seres humanos de maneras que ni nos imaginamos. Es un Dios bueno, es un Dios de amor. Si ama a un bebé que aún no ha nacido, que ¿a quién se va a parecer? No sabemos. Dios sabe a todo. Aún así nos ama tanto y amó tanto a ese bebé. Y nosotros para intervenir la vida de ese bebé, haga el examen y vea. ¿Usted tiene hijos o no tiene hijas? Ah, sí, pastor, tengo uno de 5, uno de 20, uno de 10, lo que sea. A ver, mátelo. Mátelo. No, pastor, pero es lo mismo. Simplemente usted está matando a un bebé que aún no conoce. Esa es la única diferencia. Así que valore la vida. Por eso tenemos que estar orando por nuestro gobierno. La nación está más cerca de Biden que de Dios. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere una ley que me ampare, pero va en contra de Dios. Señor, no queremos estar cerca de un presidente que vaya en contra de tu palabra. Señor, queremos estar conforme a tu voluntad. Amén. Así que vamos a proteger la vida de los bebés. Yo le invito para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Queremos honrar más a Dios y no al hombre. Queremos honrar más la palabra de Dios y no la cultura. Queremos honrar más la vida del ser humano que un deseo o una mala decisión. Que cierre sus ojos. Vamos a orar por esas mamás que tal vez ahorita en este momento que tal vez estén viendo y tal vez por una decisión mala quedó embarazada por su novio, no sabemos de qué manera. Ora al Señor, que el Señor te dé paz. Si al final es un bebé, como dicen algunos, es un bebé no deseado, gracias a Dios que hay agencias para adoptar niños. Dalo en adopción si es que no lo quieres, o dánoslo a nosotros. Eso sería una bendición. Pero los bebés son de Dios, los niños son de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Se ve un bebé recién nacido, vea su carita, vea su rostro, vea sus ojos. Qué hermosura, qué belleza. Son el reflejo de un ángel. Dele gracias a Dios por esa vida. Usted tiene hijos, tiene hijas ahorita. Imagínese si usted hubiera abortado ese hijo, esa hija que usted tiene ahorita. Qué gran pérdida.
Gracias, Dios, por los hijos. Gracias, Dios, por mi hija. Gracias, Dios, por esa persona que tú has puesto en nuestra vida para enriquecer nuestra vida y bendecir nuestro matrimonio. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Si en este momento, Señor, hay madres, hay jovencitas que no saben qué hacer, Señor, que no aborten, Señor. Esa es tu voluntad. Y es lo que le estás diciendo a ella personalmente, que no lo haga, porque tú tienes un plan, Señor. Es mejor pasar una vergüenza o una humillación que el asesinato. Queremos, Señor, que tú sigas bendiciendo a esas jovencitas, sea quien sea, Señor, que no se dejen llevar por la pasión, que no se dejen llevar, Señor, por sus deseos, sino por convicciones, Señor. Dales el valor, Señor, para tomar la decisión correcta, Señor, de honrar tu palabra y proteger a esos bebés que ninguna culpa tienen de nuestras malas decisiones, Señor. Así que ponemos, Señor, a todas esas madres que están en riesgo en este momento, Señor, para que tú seas con ellas. Aún aquel matrimonio que está en riesgo de, tal vez la esposa, Señor, perder su vida a consecuencia de ello, dale sabiduría, Señor. Habla a su corazón qué es lo que deban de hacer. Y también, Señor, protege a nuestras hijas, que también, Señor, están en riesgo de esto por ciertos novios exigentes, ciertos novios que tal vez las manejen de tal manera para obtener algo de ellas, y al final esto pasa. Libérales, Señor, de ese tipo de hombres. Rogamos, Señor, para que seas protegiendo la familia, Señor, y que nosotros honremos la familia y que honremos la vida de estos bebés, Señor, también. Bendícenos, guárdanos, Señor, y protege a nuestros hijos aunque estén en el vientre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.